organización de los juzgados de trabajo en materia colectiva básicamente tiene cuatro instancias, o tal vez no instancias, sino tiene cuatro tribunales que son los encargados o los que tienen competencia para ver materia colectiva. Vimos en la clase pasada que por una parte están los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social. Como lo vimos un poco y lo vamos a ver más adelante, en cada uno de esos juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social está conformado un tribunal de conciliación y además un tribunal de arbitraje, y además tenemos que tener también la claridad que vamos a encontrar que las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social tienen también competencia para conocer en materia colectiva. Entonces, vámonos nuevamente a nuestro artículo 292 del Código de Trabajo. Y en este artículo 292, jóvenes, es el que nos da la base y nos establece que el que es competente para conocer del juicio colectivo de carácter jurídico o de derecho es el juzgado de primera instancia. Leamos nuevamente artículo 292. Establece: los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, ¿sí?, que surjan entre patrones y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces, artículo 292, literal A, nos pone entonces en conocimiento que los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social van a ser los competentes para conocer el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, que es aquel conflicto, se recuerdan ustedes, que vamos a poder plantear cuando una de las partes de la negociación colectiva ha incumplido un instrumento de normación colectiva, es decir, hay un incumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo o de un convenio colectivo de condiciones de trabajo o de una sentencia arbitral. Entonces, aquí encontramos ya el sustento de la primera forma de organización de tribunales de trabajo en materia colectiva. Repito, jueces de primera instancia de trabajo y previsión social, que a su vez van a conocer entonces este conflicto colectivo de carácter económico jurídico. Veamos en la literal B, pasamos entonces ahora a la literal B y nos establece que estos juzgados de trabajo van a conocer también, literal B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Tienen facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas disposiciones. Entonces, vean pues, jóvenes, repito, en cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social van a estar conformados con antelación un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje, ¿sí? Recordemos que por lo menos en el conflicto colectivo de carácter económico-social existe aquella característica especial que es que conoce primero el juez unipersonal, ¿sí? Se recuerdan que la demanda colectiva, yo les he comentado que se presenta ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, y la interposición de ese conflicto la va a resolver el juez unipersonal, para horas más adelante convertirse en un tribunal de conciliación, y si falla esta primera fase procesal que es la conciliación, pues ya pasamos a la huelga en donde nuevamente regresa el juez unipersonal a conocer. Bueno, entonces lo que a continuación nos corresponde es saber cómo se conforman los tribunales de conciliación y arbitraje, que estos tribunales, tanto el de conciliación como el arbitraje, se conforman de la misma manera. Entonces, vámonos a nuestro artículo 293. Artículo 293, Código de Trabajo.
Y aquí nos establece la finalidad esencial, subrayen ahí jóvenes, subrayen, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Recuérdense que el cuarto considerando, literal B del Código de Trabajo, si bien nos llama a que debe haber una progresividad en los derechos de los trabajadores, también nos establece que esa mejora va a ser acorde a las posibilidades del patrón. Y recordemos que otro principio que nos da el sexto considerando del código es que el derecho de trabajo debe ser conciliatorio entre el capital y el trabajador. ¿Se recuerdan? Es por eso que siendo contestes con esos principios, este artículo 293, entonces, repito, nos establece que la finalidad esencial, tanto de tribunales de conciliación como de arbitraje, es mantener un justo equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Está llamado, repito, a mantener ese equilibrio. Ya lo hemos platicado acá. Por ejemplo, la tutelaridad no se debe entender como que debe forzosamente resolver en favor del patrono, sino únicamente la tutelaridad se refiere a que se van a equiparar las fuerzas de ambos, pero que las resoluciones del Tribunal de Arbitraje o las recomendaciones que emite el Tribunal de Conciliación, repito, deben ser equilibradas entre capital y trabajo. Bueno, ahora, ¿cómo se integra cada Tribunal de Arbitraje y de Conciliación? Sigamos la lectura. Dice, cada tribunal se integra así. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán, atención aquí, un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Entonces, tenemos que tener entonces claro, jóvenes, que siendo el presidente el juez titular de primera instancia de trabajo y previsión social, la ley nos está estableciendo que él va a estar de forma permanente en el juzgado, porque es el juez que ha sido nombrado por la Corte Suprema de Justicia y el encargado de cada judicatura de acuerdo a lo que la Corte le ha establecido, es decir, la competencia que le han establecido. Y entendemos ahora acá que este tribunal dice que se integra por un representante titular de los trabajadores y un representante titular por el lado patronal y 3 suplentes, ¿sí? Y 3 suplentes y que duran en sus funciones estos vocales del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, de conformidad con la designación que vamos a ver más adelante. Vamos ahora al artículo 294. Artículo 294 nos establece aquí. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Siguiente párrafo. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ellos o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para este fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Bueno, entonces vamos viendo aquí, ¿sí? Vamos viendo aquí cuál es la manera entonces de integrar. De conformidad con lo que establece el artículo 292, ¿se recuerdan ustedes, literal B? Establece que en cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social
ya está establecido un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje, que acabamos de ver que se integra por el presidente, quien lo preside, un representante vocal de los trabajadores y un representante vocal de los patronos, y 3 suplentes para que en el caso de ser necesario ir sustituyendo en ese orden a cada uno de los vocales. Ahora, los tribunales de conciliación y arbitraje, si bien es cierto, ya están constituidos en cada juzgado, no es que ellos, a diferencia del juez, van a estar todos los días en el juzgado respectivo. Como lo acabamos de leer, ellos solo se van a integrar cuando se plantee un conflicto colectivo de carácter económico-social o un arbitraje y el juez los mande a integrar. Y ellos van a devengar dietas por concepto de las veces que se reúnan, ¿sí? Repito, si bien es cierto, ya están establecidos, y ahorita, como vamos a ver a continuación, ya la Corte hizo un nombramiento de quienes integran los tribunales de conciliación y tribunal de arbitraje por cada juzgado anual. Estos van a conocer de un conflicto solo cuando sean, repito, llamados al juez a integrar por la interposición de un conflicto o de un arbitraje. Veamos ahora el artículo 295. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Ojo ahí, el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten los candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Entonces, vean, jóvenes, hasta el último día hábil de noviembre de cada año, tienen las respectivas organizaciones la facultad o el derecho de enviar sus propuestas de representantes para que la Corte sean nombrados. Recuérdense que en el Estado existen no solo sindicatos, sino además federaciones e incluso creo que una confederación de sindicatos. Es decir, son estos tipos de representaciones que conllevan un número de sindicatos y por ende un gran número de trabajadores representativos, los que hacen su propuesta a la Corte Suprema de Justicia de quienes son sus representantes ante los respectivos Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje. Por la parte patronal, recuérdense que quien ejerce la representación del Estado es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, a nombre del Estado, es la Procuraduría la que envía el listado de sus representantes ante la Corte Suprema de Justicia para que sean nombrados sus representantes patronales. Puede darse el caso también, como la ley no limita, solo dice que las respectivas organizaciones podría ser que incluso también organizaciones de derecho privado, se me ocurre ahorita, entidades como el CACIF, la Cámara de Industria, la Cámara del Agro, que son empresas que aglutinan a varias instituciones que son patronas, puedan también ellos enviar sus propuestas ante la Corte Suprema de Justicia y es la Corte Suprema de Justicia la que califica los requisitos para ya hacer ese nombramiento. Dice que tiene 15 días después del último día hábil de noviembre para calificar los requisitos y nombrarlos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe llenar una persona para integrar un comité, un tribunal de conciliación o un tribunal de arbitraje? Veamos el artículo 296. Artículo 296 establece: los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Este artículo, pues, obviamente ya no está vigente, si estamos hablando del año 60, cuando el código estaba en vigencia. Esta Constitución ya no existe,
pero debemos entender que quienes vayan a integrar tribunales de conciliación o tribunales de arbitraje deben ser guatemaltecos naturales o de origen como lo establece nuestra nueva Constitución. Establece mayores de 21 años de instrucción y buena conducta notorio, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo y, ojo, no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Aquí es donde entra, se recuerdan ustedes, los famosos jueces lego, ¿sí? Jueces de hecho no son jueces de derecho. Y explicamos en su momento que la ley establece que puedan ser jueces lego porque realmente en este tipo de conflictos no nos vamos a enfocar mayoritariamente a solventar aplicación de leyes o aplicación del derecho, sino que estamos dilucidando acerca de conflictos que tienen su origen en el ámbito económico o en el ámbito social, como muchos de los ejemplos que ya usamos. Estamos hablando de un aumento de salario, crear un nuevo bono, más días de vacaciones, o si se crea una guardería, o si la empresa puede subsidiar los almuerzos a costo a los trabajadores, es decir, que entonces en lugar de que el trabajador pague en la calle 25, 30 quetzales por un almuerzo, la empresa lo pueda dar a 12 quetzales, dejando el retiro a costo. Entonces, repito, es por eso que la ley prevé entonces que deban ser jueces legos, porque no se está o no vamos a aplicar aquí derecho, no vamos a aplicar leyes, sino que mayoritariamente estamos frente a un conflicto que tiene sus raíces, reitero, en un conflicto social o económico. Entonces, derivado de este 296, tenemos que tener la claridad de cuáles son los requisitos para poder integrar un tribunal de conciliación o arbitraje. Ser guatemalteco de origen, mayor de 21 años, de instrucción y buena conducta, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, debe ser del Estado seglar y no puede ser abogado ni miembro del organismo judicial, salvo el presidente, ¿sí? Salvo el presidente. Bueno, creo que hasta aquí vamos bien y tenemos que tener en cuenta que tanto para la integración del Tribunal de Conciliación como el Tribunal de Arbitraje es el mismo procedimiento y son los mismos requisitos, pero son distintos tribunales. Si alguien integra un Tribunal de Conciliación, no va a integrar un Tribunal de Arbitraje en el mismo juzgado. Eventualmente puede ser que en otro juzgado se integre, pero no va a ser en el mismo juzgado. Va a ser una propuesta para el Tribunal de Conciliación y otra propuesta para Tribunal de Arbitraje. Adelante, estimada Evelyn. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe, yo solo tenía la duda de los requisitos que usted mencionó, eran para los representantes de los patronos y de los trabajadores para conformar los tribunales de conciliación o arbitraje, ¿verdad? Así es, estimada Evelyn. Lo que acabamos de leer como requisitos y prohibiciones en el artículo 296 son los que tienen que cumplir tanto las propuestas de representantes del trabajador como las propuestas representantes de los patronos. Es para ambos representantes. Ah, ok, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, entonces, jóvenes, recapitulando, repito, vamos teniendo entonces la claridad. La organización de los juzgados de trabajo en materia colectiva es la siguiente. En primer lugar, el artículo 292, literal A, nos establece que el juez de primera instancia de trabajo y previsión social unipersonal es el competente para conocer cuando se plantea un conflicto de carácter jurídico o de derecho. Ya en la literal B de ese artículo 292 nos establece que para conocer los conflictos colectivos de carácter económico, social y del arbitraje es también competente el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, pero que en ese momento se constituye en tribunal de arbitraje
o en tribunal de conciliación. Entonces, tenemos ya la claridad. Bueno, ¿cuál es la finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje? Está en el artículo 293 y ya sabemos que este tribunal se conforma por un presidente, que es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, un representante titular por el sector de los trabajadores y 3 suplentes que van a integrar en ese orden, y un representante de los patronos titular y 3 suplentes que van a ir integrando en ese orden. Entonces, estos tribunales tienen carácter de permanente en cada juzgado, pero que únicamente van a integrar cuando se plantea un conflicto o un arbitraje y el juez los manda a llamar. Sabemos que cada vez que integren, ellos van a ganar en concepto de dietas, y ahorita hoy, mi estimado Brandon, y sabemos que la manera que tienen las respectivas organizaciones, tanto de patronos como de trabajadores, es hasta el último día hábil del mes de noviembre de cada año para mandar sus propuestas de trabajadores y patronos para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje, y que la Corte tiene 15 días para verificar que cumplan con los requisitos del artículo 296. Adelante, mi estimado Brandon. Adelante, Brandon. No sé si va a intervenir mi estimado Brandon o ya no. Todo. Ok. No, licenciado, se me subió la mano. Ok, perfecto. Bueno. Gracias. Entonces, vean, jóvenes. Entonces, tenemos que tener en cuenta, veamos el artículo 383. Artículo 383, vamos a encontrar una peculiaridad. Se recuerdan que hemos platicado que realmente hay un interés desde el legislador para que el conflicto se resuelva lo más pronto posible, ¿sí? Lo más pronto posible. Pero por esto mismo se van a delimitar ciertas acciones que en otro proceso sí se podrían dar. Veamos, leamos el 383 y ahora lo explicamos. Dice: si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o la excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Segundo párrafo, aquí si quieren pueden consignarle un epígrafe: no recurso. El segundo párrafo: no recurso. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Entonces, esto es bien importante, jóvenes, porque vean, para evitar tácticas dilatorias, ¿sí? Veamos que una vez que se conforma el Tribunal de Conciliación, quien integra el Tribunal de Conciliación sí tiene la facultad de manifestar si tiene un impedimento legal, ¿sí? Que incluso puede ser un impedimento no necesariamente legal, digamos que tal vez sufrió un accidente, está suspendido de labores, está en el hospital, ¿sí? O si tiene el impedimento o la excusa, por ejemplo, por ser parte de la empresa que está planteando el conflicto, podría darse que en algún momento sea un trabajador de alguna institución del Estado y casualmente le toca conocer del conflicto del cual él es trabajador, se va a tener que excusar porque no puede ser juez y parte. Pero fuera de esto, veamos que las partes, ¿sí?, no tienen la posibilidad de presentar, dice, recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Por eso les decía, no recurso, porque va de la mano con lo que vamos a ver a continuación de las salas. Tenemos que tener esa claridad que la ley sí establece, dice, a ver, vamos a ver cuando veamos el conflicto que
este proceso de conciliación no debe durar más de 15 días. Recuérdense que el Tribunal de Conciliación, se los he dicho, ellos no resuelven el conflicto, es decir, van a proponer fórmulas de conciliación y de arreglo a las partes, y solo en el caso de que las partes acepten esas recomendaciones o lleguen a un acuerdo, se finaliza el conflicto. Pero que si no hay un acuerdo entre las partes, el Tribunal de Conciliación simplemente emite un pliego de recomendaciones y el proceso sigue su trámite, sea a la huelga o al arbitraje. Es por ello, repito, que la ley establece que durante estos 15 días, para evitar que alguien maliciosamente quiera recusar a alguien del tribunal, plantear alguna excepción dilatoria o incidente cuya finalidad sea únicamente atrasar el proceso, la ley prevé, repito, jóvenes, no cabe recurso alguno en contra de la conformación y las actuaciones del Tribunal de Conciliación. Adelante, Emily. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. ¿Qué artículo fue el que leyó ahorita? Ahorita leímos el artículo 383. Gracias, licenciado. Nada, Emily. Entonces, no sé si queda clara esta parte, jóvenes, en cuanto a que la claridad de que no se puede recusar a los integrantes del Tribunal de Conciliación, no se pueden plantear las excepciones dilatorias que vimos en el juicio ordinario laboral, van a ser rechazadas de entrada por improcedentes, in limine, y cualquier incidente que querramos interponer en este momento, una vez integrado el tribunal, tampoco es factible. ¿Sí? Repito, la prioridad es que se avance y que nada interrumpa este proceso de conciliación. Además, porque lo que repito, el Tribunal de Conciliación no tiene las facultades para ponerle fin al asunto. Por eso recordamos que su pliego de recomendaciones, incluso en caso de ir a la huelga, no es vinculante, es solo vinculante en caso de ir al arbitraje. Adelante, Jimena. Buenas tardes, Lick. Solo tengo una duda. Donde dijo que colocáramos lo de no recurso es en el 383, segundo párrafo, ¿verdad? 383, segundo párrafo. Así es, estimada Jimena. Gracias, Lick. Excelente. Bueno, entonces, si no hay dudas, ya tenemos entonces la claridad que la organización en materia colectiva de trabajo tenemos al juez de primera instancia de trabajo y previsión social, repito, tiene competencia para ver lo relativo al conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho. En el 292, literal B, nos dice que los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social van a conocer del conflicto colectivo y del arbitraje una vez que se hayan constituido o integrado como tribunales de conciliación y arbitraje, y acabamos de ver ya cómo se integran estos tribunales, quién hace la propuesta, en qué tiempo, que devengan dietas por cada vez que integran y cuáles son los requisitos que deben llenar, ¿sí? Y además ya vimos que cuando hablamos del Tribunal de Conciliación, la ley establece que una vez integrado el tribunal no se puede recusar excepciones ni plantear incidente alguno, pero los tribunales de conciliación, quienes lo integran, si tienen algún impedimento, causa de impedimento legal o de excusa, sí lo deben manifestar a efecto de que sea el sustituto quien va a cubrirles en el desempeño. Bueno, acto seguido nos toca ver entonces las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Para el efecto nos vamos a ir al artículo 300 del Código de Trabajo. Artículo 300 del Código de Trabajo. Y nos establece el artículo 300 del Código de Trabajo. Establece: la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia los asuntos de trabajo y previsión social. Se los dije en la clase pasada. A ver, jóvenes. Recuérdense que por mandato legal es la Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional,
es la Corte Suprema de Justicia la encargada de crear los juzgados y determinar la competencia de cada juzgado. Al día de hoy ya existen juzgados de trabajo de primera instancia de trabajo y previsión social en todos los departamentos. Hay por lo menos un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social en cada cabecera departamental. Y además existen también algunos acuerdos de la Corte en donde ya ha creado en algunos municipios como en Poptún, en Coatepeque, Ichihuán, Malacatán, y se recuerdan también que el semestre pasado vimos el acuerdo 31-2011, que es donde la Corte Suprema de Justicia crea para el departamento de Guatemala los dos juzgados para la admisión de demanda. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estos acuerdos de la Corte, que son los que crean los juzgados y van determinando las competencias. Yo les comentaba que el lunes de la semana pasada, es decir, creo que el 10 de agosto, 12 de agosto, por ahí, 12 de agosto salió publicado el acuerdo que distribuía la competencia de las 6 salas de trabajo, de trabajo y previsión social. Entonces, esto tenemos que irlo siempre monitoreando para saber quién es el competente. Entonces, la Corte, si ustedes pueden buscar ese acuerdo, en ese acuerdo ya fijó cuál es la competencia para cada una de las 6 salas. Anteriormente teníamos 3 salas en Guatemala y la cuarta ubicada en el departamento de Xochitepeques. Ahorita crearon, considero, la sala de Xela, de Quetzaltenango, y crearon una sala más por acá, y no recuerdo si le dieron competencia a otra sala regional mixta en el oriente, pero eso obviamente no va a ser materia de nuestro estudio, porque repito, esto va a ser algo que constantemente la Corte va cambiando. Eso sí será responsabilidad nuestra como abogados irnos actualizando. Entonces, regresamos al artículo 300. Ya sabemos entonces que es la Corte Suprema de Justicia la que determina el número de las salas y la jurisdicción territorial que va a tener cada una de esas salas. De artículo 301. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en su orden de elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. 302. Los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializados en derecho de trabajo. 303. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Entonces, tengamos la claridad en el orden que es la Corte Suprema de Justicia la que determina cuántas salas van a haber en materia penal y cuál es su jurisdicción y competencia. 2. Estas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes. Evidentemente los suplentes van a integrar en la medida de la ausencia de alguno de los propietarios, pero originalmente tenemos que tener la claridad, entonces, que quienes resuelven son 3 magistrados. Nos establece que debe tener las calidades que debe llenar para ser magistrado, que básicamente son las que están en la Constitución Política de la República. Si gustan ver ahí, artículo 208, Constitución Política de la República. A este 302 lo vamos a vincular con el 208 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el 208 nos da los requisitos que deben llenarse para ser magistrado. Y dice, los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años
pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Entonces, aquí nos habla del periodo que deben tener y veamos el artículo 207 constitucional, jóvenes, artículo 207, dice, requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser de guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Acuérdense que derecho de trabajo es jurisdicción privativa. Entonces, acá nos habla de los requisitos que deben establecer, que deben cumplir los magistrados, y recordemos también que lo que acabamos de ver en el artículo 303 nos establece que dice que las salas de la Corte de Apelaciones, dice, van a conocer en grado las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo o por los tribunales de arbitraje. ¿Sí? Para los que me preguntaban si lo que se resuelve por el tribunal de arbitraje, en el laudo arbitral, ¿es apelable? Sí, sí es apelable. Ojo, que aquí no nos habla de resoluciones del Tribunal de Conciliación. Repito lo que les dije hace algunos minutos, el pliego de recomendaciones que emite el Tribunal de Conciliación no es apelable porque no le pone fin a la primera instancia. Ahí no termina el proceso. Si no hubo un acuerdo, vamos al tema ¿qué? O vamos a la huelga o vamos al arbitraje. ¿Dudas o consultas con lo relativo a las salas de apelaciones? Adelante, Damaris. Buenas noches, licenciado. Para quedar claros, en el artículo 301 está la integración de las dichas salas, ¿verdad? Exacto. 3 magistrados propietarios, así es. Ajá. En el 302 son los requisitos que tienen que tener los magistrados para integrar la sala. Así es. Y en el 303, si no me quedó claro ahí. En el 303 nos establece que pueden conocer las salas, estimada Damaris. Dice que conocen de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y por los tribunales de arbitraje. Gracias, licenciado. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Vamos claros hasta ahí? Adelante, Esmalín. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo tengo duda del último artículo que comentó. ¿Cuál sería? ¿El 303? No, antes de dar el resumen. Híjole, mi estimado, ¿cuál sería? Leí varios, no sé. El 207 constitucional, IC. Gracias. El 207. Bueno. 207. Aquí lo que nos establece nada más, mi estimadísimo, es los requisitos para ser magistrado o juez, que básicamente se deducen de su lectura. Dicen, magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Establece abajo, la ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales. Entonces, básicamente acá, mi estimado, lo que nos da es los requisitos básicos que debe cumplir quien vaya a optar tanto al cargo de juez como de magistrado. Y lo que nos habla es básicamente, o hay que complementarlo, veamos el artículo 216, pero para que lo tengamos claro, porque esto es más derecho constitucional, veamos el 216, dice... Requisitos para ser magistrado, por aquí me fui a la, no, 217. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, es decir, ser guatemalteco, de reconocida honorabilidad, abogado colegiado, dice ser mayor de 35 años, y haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo
serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación, y ya nos habla cómo se integra la comisión de postulación. Repito, esto es más derecho constitucional, pero era básicamente, mi estimado Osmalín, hacer una enumeración de los requisitos que se requieren para ser magistrado. No obstante, pues a mí me interesa más que veamos qué pueden conocer dentro del área del derecho de trabajo. No sé si estamos ahí, mi estimado Osmalín. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Es que había escuchado que había dicho 208, pero era el 207. Muy amable. Ok, perfecto. Adelante, Gabriela. Buena tarde, licenciado. Me quedó duda, solo quiero ver si entendí bien. Entonces, el pliego de recomendaciones del Tribunal de Conciliación sí es apelable. No. No, ese no es apelable. Ese no es apelable, mi estimada Gabriela, porque no le pone fin al proceso. Y posteriormente de esto va huelga o arbitraje, ese sería el camino. Exacto. Entonces ya lo que el juez resuelva en la huelga, donde declara si es justa o injusta, ese sí es apelable. O lo que decida el tribunal de arbitraje en su laudo arbitral, ese también es apelable, porque eso sí le ponen fin al proceso. Gracias, licenciado. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, entonces vean, ahora vamos, adelante, Eva. Sí, buenas noches, licenciado. Yo solo tenía una duda con respecto a lo que usted explicaba al inicio. Cuando hablaba del artículo 292 en el inciso B, ¿a qué se refiere específicamente cuando el inciso B indica una vez que se constituyan? O sea, no entiendo esa parte de una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje. No sé si usted podría explicarme eso. Sí, Eva, lo que se refiere es que, mire, pues, como le mencionaba, la ley ya establece que en cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social debe estar constituido para un periodo de un año un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Entonces, lo que establece este artículo 292, que los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social van a conocer del conflicto colectivo de carácter económico, social y del arbitraje, pero establece que una vez que se hayan constituido en tribunales, es decir, no puede conocer ya la fase de conciliación o arbitraje el juez unipersonalmente, sino que tiene que convertir al juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social en un tribunal de conciliación o en tribunal de arbitraje, dependiendo del caso que se trate. A eso se refiere, a que se tienen que constituir en esos tribunales, mi estimadísima Gabriela, creo que me preguntó esto. No puede conocer, Eva, no puede conocer el juez unipersonal. A eso se refiere esto, estimada Eva. Ok, gracias, ahora sí ya le entiendo. Ok. Bueno, y vamos a ver, vean, busquen en sus redes el decreto 71-86 del Congreso de la República, artículo 71-86, que es la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado, ¿sí? Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado. Y vamos a darle una lectura a este artículo. Vámonos al artículo 6, ¿sí? Artículo 6. Establece, si ya lo buscaron, artículo 71-86, decreto del Congreso. Establece el artículo 6. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de labores. Punto. Ojo ahí. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año, ¿por medio de quién?
del Procurador General de la Nación. Solo recordémonos que el código establece que las nóminas deben llegar el último día hábil de noviembre, ¿sí? Bueno, aquí encontramos el fundamento de que es el Procurador General de la Nación el que en representación del Estado como patrono envía las propuestas de representantes al Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje. Pero lo que hay que destacar de este artículo, jóvenes, es, a ver, creo que ya tenemos todos, absolutamente todos claros, que cuando vamos a emprender una negociación colectiva, ¿sí? Un conflicto colectivo de carácter económico-social, o vamos a plantear un arbitraje, lo vamos a realizar ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, que sea el competente. Pero cuando hablamos de un conflicto colectivo de carácter económico-social planteado por los trabajadores del organismo judicial, jóvenes, ojo, ese conflicto ya no se va a plantear ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y lo va a conocer en segunda instancia la sala de la Corte de Apelaciones. Si se trata, repito, de un conflicto colectivo de carácter económico-social planteado por los trabajadores del organismo judicial, conoce en primera instancia la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y conoce en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva, que sería la Cámara de Amparos y Antejuicios. ¿Sí? Entonces, sí tengamos esa claridad, repito, que el decreto 71-86 del Congreso de la República, Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado, nos establece la regla general clara: conflicto colectivo, conoce el juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social respectivo, se convierte en tribunal de conciliación. Cuando finaliza este conflicto, conoce en segunda instancia la sala de la Corte de Apelaciones. Pero entonces él crea una excepción a la regla, este decreto 71-86, y establece: si son trabajadores del organismo judicial, si es el sindicato de trabajadores del organismo judicial, sea el STOJ o el SOLTAJ, que son de los más famosos, quien plantea una negociación no va a ser el juez de primera instancia de trabajo y previsión social quien conozca, valga la redundancia, en primera instancia, sino que es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y va a conocer en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva. ¿Queda claro este apartado? Sí, licenciado, gracias. ¿Estamos? Excelente. Bueno. Y el último tema que nos compete ver previo a nuestro examen parcial, porque creo que ya no tenemos, nos tocaría clase, bueno, tenemos la clase el miércoles y la siguiente clase sería el 26, pero nos tocaría presencial, pero ya vi que hay exámenes programados para el quinto semestre, o sea, ya solo tendríamos la clase el día miércoles. El último tema que vamos a ver son los sujetos procesales, ¿sí? Los sujetos procesales. Y aquí tenemos que tener la claridad que los sujetos procesales son justamente aquellos involucrados dentro del conflicto que hacen valer un derecho, ¿sí? Hacen valer un derecho. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar en sentido, que esto es lo que vamos a desarrollar ahorita, los sujetos procesales en sentido material no procesal. Entonces, vamos a ver aquí los tres sujetos, ¿sí? Los tres sujetos dentro del derecho procesal colectivo, que van a ser el grupo coaligado, el sindicato y los patronos. Grupo coaligado, sindicato y los patronos. A ver. Si vemos en el artículo 377, veamos el artículo 377, ¿sí? Artículo 377.
y nos establece: cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Entonces, ¿qué debemos entender acá del grupo coaligado, que sería el primer sujeto procesal, jóvenes? ¿Sí? La coalición o el grupo coaligado, coalición o grupo coaligado. Lo que entendemos, tenemos que entender del grupo coaligado con base a este artículo, repito, la ley a diferencia del sindicato, que sí nos da una definición. Aquí básicamente lo que entendemos es que un grupo coaligado o una coalición de trabajadores es una unión de trabajadores no sindicalizados que designan 3 delegados con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de resolver cuestiones de provocar una huelga o paro dentro del lugar de trabajo. ¿Sí? Esto lo podemos deducir del artículo 377. Si ustedes se dan cuenta, básicamente solo ordené las ideas, pero en las conclusiones de este artículo 377 es, a ver, es un grupo de trabajadores que no son sindicalizados, que van a delegar 3 representantes para suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones cuando hay una controversia que puede ser objeto de derivar en una huelga o paro. ¿Sí? Esto es un grupo coaligado. Bueno, ¿qué características vamos a sacar del grupo coaligado? El grupo coaligado tenemos que tener la claridad, jóvenes. Una de las características del grupo coaligado es que estos son de carácter temporal. ¿Sí? El primer requisito del grupo coaligado es que es de carácter temporal. Tenemos que tener claro que finalizada la controversia, la coalición se desintegra. No existen, a diferencia del sindicato, como lo vamos a ver más adelante, el grupo coaligado no lleva un registro en la Dirección General de Trabajo, no se lleva un registro de grupos coaligados, no tienen una inscripción y personalidad jurídica como si lo tiene el sindicato. Entonces, repito, uno de los requisitos tenemos que tener claro que son de carácter temporal, ¿sí? Finalizada la controversia, se desintegra el grupo coaligado, se conforma solo para resolver un determinado conflicto. Y tenemos que tener la claridad, jóvenes, creo que esto ustedes ya lo manejan, porque lo vieron el semestre pasado, que cuando se firma un acuerdo con un grupo coaligado, ese instrumento jurídico se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo. Repito, cuando se suscribe un acuerdo entre un grupo coaligado y entre un patrono, este instrumento de normación colectiva se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y recordemos que posteriormente este convenio pasa al proceso de homologación, que es decir, que patrono y trabajadores deben enviar una copia al Ministerio de Trabajo para que éste sea revisado, ¿sí? Sea revisado y verifique que se han respetado los derechos de trabajo, que no se han disminuido, no se han tergiversado y no se han violentado. Pasan por un proceso de homologación, que ustedes lo vieron ya hace un año, no nos vamos a detener tanto ahí, pero es solo para recordar que artículo 52, y se recuerdan ustedes también que tuvieron que haber visto el acuerdo gubernativo 2221-94, que nos habla del procedimiento para la homologación. Pero repito, esto es materia de
el curso pasado, solo para que lo tengamos presente. Dudas o consultas ahorita con el grupo coaligado, que nos vamos a quedar ahí y el siguiente día de clase vemos sindicato y patrono y con eso terminaríamos nuestro contenido del primer parcial. ¿Dudas o consultas con el grupo coaligado? ¿Todo claro? Adelante, Ingrid. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿El grupo coaligado también tiene la protección que tiene el sindicato cuando se está empezando a formar mientras se estén haciendo estas negociaciones? Como se los platicaba la vez pasada, mi estimada Ingrid, en la ley no lo establece, que una vez planteada la negociación gozan de inamovilidad, pero se los comentaba la vez pasada, déjenme conseguirles las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, porque ya hay doctrina legal que los blinda, estimada Ingrid, ya hay doctrina legal, hay ya más de 3 sentencias contestes en el mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad, en donde entiende que el espíritu es proteger a los que plantean una negociación colectiva. Entonces, repitiendo, en la ley no lo vamos a encontrar, pero ya existe doctrina legal en donde les brinda la protección, estimada Ingrid. Déjenme ver si les consigo la sentencia. Gracias, licenciado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda claro todo lo que vimos el día de hoy? Adelante, Aura. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una duda, ¿cómo se llama el convenio que se suscribe entre un grupo coaligado y el patrono? Disculpe. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Muchas gracias, licenciado. Otra consulta. En este parcial nos va a permitir utilizar el código. No he hecho el examen todavía, el miércoles hablamos de eso. Gracias, Lick. Tudy, ya deberían estar estudiando. Adelante, María Eugenia. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿en qué horario va a ser el examen? Yo me imagino que va a ser en el horario de clase, pero si quieren lo voy a corroborar en el horario y ya se los comento. Siempre ha sido en el horario de clase, pero lo voy a corroborar y se los confirmo el día miércoles. Gracias, licenciado. Excelente. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿El grupo coaligado tiene alguna parecido con el comité ad hoc? Lo que pasa que vamos a ver más adelante que el comité ad hoc se refiere en la ley a estos 3 representantes que debe nombrar el grupo coaligado para ejercer la negociación. Entonces, el grupo coaligado es la totalidad de integrantes, que no pueden ser menos de 3, pero podrían ser 11 integrantes, y el comité ad hoc van a ser esos 3 trabajadores que van a ejercer la representación del grupo coaligado. No sé si estamos ahí, mi estimado. Sí, licenciado, gracias. Es que tenía esa duda, que no había entendido bien que el grupo coaligado era la totalidad y el comité ad hoc son solo los 3 representantes. Exacto. Ahorita exacto. ya me lo aclaro. Gracias, muy amable. Eso lo vamos a ver todos despacito, no tengan pena. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta, jóvenes? Si no, lo dejamos por acá el día de hoy y nos vemos el día miércoles. Que tengan Feliz noche y feliz noche. Licenciado.